Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Tal vez esta máquina no sea óptima, no me dé realmente lo que yo necesito así en cuanto a que está un poco más amplia y tiene más luz, pero es muy efectiva. Y bueno, pues la voy a estar usando mientras descubro qué le puedo hacer a la otra computadora de escritorio. Lo quiero comentar porque sí, de pronto se ve diferente. Ya vieron que en el webinar hubo una cierta batalla también para la imagen, pero no importa. Yo siento que lo más importante es lo que se pueda decir al respecto. Y en ese sentido, pienso yo que fue fabuloso poder hablar sobre la literatura que se está desarrollando teniendo como protagonista a Asgardia. Lograr esa mancuerna fabulosa entre Elena Keneleva y Diony Arroyo Merino fue fabuloso. Y bueno, yo me di a la tarea de escribir al respecto un análisis posterior a el seminario y lo más importante que puedo destacar es el análisis que puedo hacer después del seminario sobre dos libros que han empleado a Asgardia como su base esencial. No es azaroso, ambos autores somos asgardianos y eso es uno de los temas que nos enriquecen de forma natural. La circunstancia básica de ser asgardianos es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque nos preocupa y nos ocupa Asgardia. Aquí tenemos el primer material que se tuvo que dividir en dos, ¿sí? Y el segundo acá, ¿sí? Lo pueden encontrar en YouTube, así, Asgardia, webinar Asgardia, ¿sí? Y poder llevar a un seminario la introducción de dos trabajos con distintos tipos de visión. Insta a todos los asgardianos dedicados a la pluma a elegir una ruta creativa donde imaginar las posibilidades de mundos paralelos, diferentes, poéticos y posibles en torno a la realidad que construimos juntos. Esto es importante, muy importante, me parece una tarea constructiva y optimista. Fue fascinante observar los tiempos en el desarrollo de las historias. Al mismo tiempo, la forma de entender lo que somos al unirnos en un esfuerzo de entendimiento en un mundo que percibimos fragmentado y en busca de la identidad que ha perdido al ver en el otro una fracción de sus creencias y la dispersión total de sus sueños de olvido del pasado, que golpea las puertas del presente para reclamar autoafirmarse al estilo de vida de sus antepasados. ¿Sí? Hay una autoafirmación. Queremos mantenernos en el sitio donde nos encontramos, pero al mismo tiempo ese sitio nos está pidiendo valorarlo de otra manera. No podemos servirnos con la cuchara grande de los recursos que hay en el planeta sin darnos cuenta de que debemos mirar no tanto a lo que el pasado se hizo. En el pasado se hicieron muchas cosas y todas ellas tienen que ser revaloradas. Olvidar el pasado es no saber emprender el camino hacia el futuro, ¿sí? Y seguimos viendo que hay situaciones que se repiten de manera constante y rutinas de la vida en los pueblos y en los países que van creando la escasez de la cual vivimos actualmente. Y hablo de escasez no solamente de recursos, también de valores, valorar al otro, reconocer sus diferencias, por ejemplo. Y bien, aquí está de nuevo la fotografía que nos acompañó eh, para presentar este fabuloso seminario. Muchísimas gracias, Elena, que me eleva por organizar este momento tan especial. Poder hablar con los actores, hablar de la mirada mágica de un mundo que deseamos construir como asgardianos. La idea de un nuevo paradigma, de una mirada fresca a la realidad que nos impulsa a construir un mejor ámbito de convivencia, es la síntesis de lo que cada asgardiano busca y no depende del análisis purista y de los argumentos benevolentes que nos preceden, sino de sentir que en esta idea se ha puesto en marcha algo vital. Es el cauce de un río que busca una salida
hacia un mar menos turbulento. Y ese mar, sin duda alguna, es lo que estamos viendo en este instante, es el espacio profundo, el espacio infinito que somos. Si nos analizamos por dentro, como lo digo en la novela de Cerrar las puertas al pasado y avanzar, toda la maravilla del cosmos se encuentra en, en nuestro cuerpo, en todas esas conexiones que nos construyen para ser seres pensantes, seres con una idea de lo que queremos y de lo que amamos y aquello a donde nos dirigimos. Es posible que no sea el espacio y sitio más propicio para convivir en plenitud. Lo que es seguro es lo que representa, la señal de ese espacio limitado donde volveremos a aprender qué significa el valor de la humanidad. Bien lo comentaba Elena Kimeleva, cuando nos veamos en un lugar cerrado, vamos a optar por no pelearnos, vamos a optar por conciliar, porque la persona que tenemos enfrente probablemente sea la pareja de alguien o el compañero de estrategias de vuelo de todos nosotros. Y no vamos a tirarlo por la borda, vamos a tratar de negociar la buena convivencia. Y esto también lo hablamos en el libro y por supuesto Dionis lo señala, porque al final de cuentas son los humanos los que se ponen de acuerdo para poder preservar el espíritu mágico y poético que somos, siendo eso, siendo humanos. Mi saludo para todos. Quiero que esta reflexión y muchas otras que surjan en torno a la obra que hacemos en relación a Asgardia nos nutra, nos cree un fascinante espacio para la reflexión. El poder elegir un sitio para crear un círculo de lectores en torno a Asgardia tiene muchas vertientes. ¿Por qué? Porque lo podemos ver desde el plano de la ciencia ficción, lo podemos ver como una posibilidad a futuro, lo podemos ver en el desarrollo de estructuras que se están creando. Y finalmente es algo que nos apasiona. Yo recuerdo en los primeros programas de letras creativas cuando yo decía, bueno, aquí me voy a abocar a ser la literata y voy a dejar en un lugar especial y reservado a Asgardia. Sin embargo, es imposible, sobre todo si la obra, la que yo he hecho en los últimos tiempos, está dirigida y pensada para revalorar lo que somos como humanidad, lo que hemos hecho en el pasado y lo que pretendemos hacer en el futuro. Así que Letras Creativas es un programa de una asgardiana, una escritora asgardiana, y claro, quiero compartir con todos ustedes este gusto por la literatura. Y si alguien quiere compartir sus ideas, comunicarse, estar al tanto, ahí está. Pueden ustedes poner un comentario y decir, me gusta, me encanta, no me gusta, realmente no entiendo qué es Asgardia. Todo lo que quieran preguntar es válido y claro, muy importante para todos nosotros. Así que reciban mi saludo, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.